Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando. La voz del productor va llegando desde el sur hasta el litoral. Un programa federal. Es el espacio para opinar, proponer y también expresar toda la fuerza profesional de quien cuida lo esencial. Radio Seguro ya está sonando. Se siente arriba, sigue elevando. De cada pueblo hasta la ciudad. Late seguro, late verdad. Radio Seguro ya está sonando. Todas las voces conectando. Desde el estudio hasta tu lugar. Un programa federal. Los matriculados van llegando. Cada historia se va mezclando. Entre consultas y claridad nace una nueva oportunidad. Lo que aprendemos va sumando. Entre colegas vamos soñando. Porque al hablar con libertad también cuidamos la seguridad. Radio Seguro ya está sonando. Se siente arriba, sigue elevando. De cada pueblo hasta la ciudad. Late seguro, late verdad. Radio Seguro ya está sonando. Todas las voces conectando. Desde el estudio hasta tu lugar. Un programa federal. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo les va, estimados amigos, productores, asesores de seguros, ejecutivos de cuenta, gente que está relacionada al mercado asegurador? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos al segundo programa de Radio Seguros TV. Y realmente orgulloso y contento porque muchos estaban esperando ver cuál era el resultado del primer programa que regresaba luego de que estuvo del 2020 al 2022 con más de 100 ediciones en donde hemos entrevistado a quien ustedes imaginen, realmente con éxito. Jamás tuvimos una sola queja, jamás tuvimos un comentario negativo o diciendo algo acerca de lo que nosotros habíamos manifestado, porque lo hicimos con respeto, porque lo hicimos siempre en defensa de uno de los actores para nosotros principales, que son los productores asesores de seguros. Y este programa, que en ninguna forma compite con ninguno, por el contrario, vuelvo a reiterar que soy asiduo escucha y televidente de todos, pero absolutamente todos los programas que hace muchos años pertenecen al mercado asegurador. De cada uno me nutro, de cada uno aprendo, pero yo quiero hacer algo disruptivo. Aquí no hay compromisos, porque como no hay publicidad que a mí me obligue a tener que hablar de determinadas compañías, bien o mal, va a ser totalmente ecuánime, va a ser la posibilidad para que vos hables. Pero eso sí, todavía estoy bastante asombrado con esta sinceridad que siempre les hablo, de que no veo respuesta del productor asesor de seguros. En nuestro primer programa, amablemente, muchos productores y amigos nos dieron el saludo, dieron su opinión. Muchachos, si no intervienen, muchachos y por supuesto chicas, mujeres que pertenecen al mercado asegurador, que yo digo que las respeto tanto a las productoras, tenemos que hablar, tenemos que hacernos escuchar. Y este medio, humildemente, es la posibilidad de que ustedes puedan decir lo que me vienen diciendo a mí hace 18 años cuando me siento junto a ustedes y los voy a visitar a su oficina o a su casa o tomamos un café o de repente lo hacemos a través de un Zoom. Y no veo esa reacción. Si queremos que realmente las cosas cambien, si queremos que nos escuchen, tenemos que participar. Algunos son socios de algunas APAs o lo que fuera y ahí trabajan y piensan que pueden realizar acciones como para que nos escuchen las autoridades y quienes tienen el poder de cambiar las cosas en el mercado para un mejor mercado asegurador. Bueno, este también, aunque ustedes no lo crean, como cada uno de los programas que yo respeto, también forman parte de lo que nosotros hacemos para que nos escuchen.
créanme que estoy contento porque muchos no sabían cuál era la respuesta. Y cuando les pedí el apoyo, porque este programa tiene un costo, tiene una plataforma de StreamYard que vale $400 o más al año. Y yo lo estoy haciendo en beneficio de todos ustedes. Y cuando pedí apoyo en brokers, en compañías de seguro, en empresas prestadoras, la palabra era queremos ver cómo te va yendo. Bueno, sépanlo. En Facebook lo pueden ver dentro de 10 minutos. Ya me fijé yo y solamente en uno de mis 2 Facebook personal ya hubo más de 426 visitas. ¿Ustedes tienen idea lo difícil que es llegar al productor asesor de seguros que no mira nada? Que son muy pocos los que miran, escuchan y se nutren de quienes estamos, además de trabajando todos los días para que haya un mejor mercado asegurador, tratar de a través de estos lugares de manifestarnos, muchachos. Y no estoy para dar noticias, pero no porque no quiera, lo hacen todos los canales. Voy a decir que el miércoles hay un foro, sí lo saben todos. Entonces lo que quiero es decir lo que no te dicen en otros programas. A lo mejor por compromisos, a lo mejor porque no quiero quedar mal. Bueno, es una opinión, es un debate que yo abro. No soy el dueño de la verdad. Si ustedes creen que algo de lo que yo manifiesto, que está muy pensado, que está muy estructurado, porque es la palabra que a mí me reflejan cada vez que todos los días hablo, no solo con cada uno de ustedes, los productores, sino con ejecutivos y hasta con dueños mismos de compañías y con brokers, por supuesto, con los cuales trabajo y con los que no trabajo también. Charlo y cuando veo que hay una opinión ecuánime, una opinión unísona de algún tema, aquí lo voy a manifestar. Bueno, dicho esto, los invito entonces a que apoyen a este programa, los invito a que participen de este programa, los invito a que me escriban y me digan, Bernardo, quiero hablar, quiero que me entrevistes, una charla de amigos. Muchachos, reaccionen, porque aquí es la oportunidad donde tienen que decir las cosas. Repito, sin faltar el respeto, sin hablar mal de ninguna compañía ni ningún colega. Aquí estamos para sumar, para dar ideas. Y mi principal función es tratar de escuchar ideas de los propios productores de seguros para que cada uno de ustedes crezcan. Porque desgraciadamente, aquí empieza mi editorial, desgraciadamente en los últimos tiempos estoy viendo la desorientación que hay de cada uno de los productores de seguros y por otra parte, fundamentalmente, cómo están empezando a agarrar por otros caminos. Otros caminos no significa lo mismo que yo mismo ofrezco, que son a lo mejor servicios adicionales, sino productores asesores de seguros que están dejando la profesión, que no se están dedicando, que están dedicándose a actividades que le dejan más rentabilidad y están dejando de lado una matrícula o eventualmente actividades paralelas a la que le dedican más tiempo. Llámese inmobiliaria, llámese cuando son profesionales con más razón, abogacía, contadores, pero cuando no lo son, yo veo que están tratando de comercializar productos que no tienen absolutamente nada que ver con el seguro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienen las posibilidades o el asesoramiento como para poder crecer en su cartera y a través de eso generar mayores ingresos. Esa es una de las razones con las cuales muchas veces las compañías de seguros, cuando voy, a pesar de que tienen el, digamos, ¿cómo lo diría? La palabra diciendo los productores asesores de seguros son la principal herramienta que tenemos las compañías de seguro. Muchachos, vamos a sincerarnos. Son por la cantidad de prima que tienen, que debe estar en el orden de los 60, 65, no sé si llega al 70%, lo cual no es poco. Pero ya las IA, los agentes institutorios, darle de vender a cualquiera, ya generó más de un 30% de pérdida de esa masa. Y ojo, cuando todo el mundo ahora está, y esto es lo más importante que voy a decir, cuando todo el mundo está curioso ante la posibilidad que se habla de la desregulación del mercado asegurador
y algunos inclusive agoreros hablan de que va a desaparecer la figura del productor asesor de seguros. La única forma que eso no suceda es que las compañías de seguros, la superintendencia de seguros y cada uno de los productores de seguros asuman su responsabilidad, que hagan crecer a un mercado que tiene una enorme posibilidad, pero que no cambia, que no hay una idea disruptiva. Lo hay desde la palabra, pero no desde la acción. Siendo concreto, quiero felicitar la palabra de un ejecutivo de cuenta y voy a nombrar por primera vez en 3 años a una compañía de seguros que es Federación Patronal. Y a mí no me está pagando para decir esto, ¿eh? Yo lo estoy diciendo por mérito propio, porque lo vi hablar en un programa colega este fin de semana y ellos hablaron de algo que a mí realmente me da la satisfacción de saber de que alguien piensa en los terceros. Cuando yo muchísimas veces a dueños mismos de compañías de seguros les decía, ¿qué pasa con el pago a terceros? Claro que fundamentalmente tenemos que cumplir con aquellos que piensan en nosotros y que aseguran su auto, su moto, su casa con nuestras compañías. Pero el tercero también es parte del mercado asegurador. El tercero mañana se puede convertir en un cliente. Esto lo decíamos siempre. Mientras que hay otros que dicen, no, pero los terceros nosotros no tenemos por qué ocuparnos. Pero ¿cómo que no si le estamos vendiendo una responsabilidad civil a un cliente nuestro y él produce un accidente a un tercero? Ese tercero tiene que tener respuesta. Y escuché a este ejecutivo diciendo, este año le vamos a dar muchísimo más énfasis a la atención prioritaria del tercero. Así que felicitaciones y ojalá esto repercuta en todas las compañías de seguro. No puede ser que el tercero esté cobrando a 60 y a 90 días cuando la ley dice otra cosa. Entonces, cuando hay acciones, se dan cuenta que este programa no está solamente para criticar las acciones que no se hacen, sino para resaltar también cuando algo nos parece que está muy, pero muy bien. ¿Correcto? Bueno, quiero ser sincero y decirles que en el día de ayer yo me sorprendí porque tenía pensado hacer una editorial. No se vayan de este programa porque en muy pocos minutos vamos a tener la satisfacción de tener la palabra de alguien a quien yo admiro mucho, que ya considero un amigo a la distancia, desde México. Ya lo van a ver, ustedes lo conocen, algunos que han visto el programa de Radio Seguros TV en el año 2020 hasta el año 2022. Es un lujo que yo me puedo dar de poder escucharlo y tener su palabra. Pero les quiero leer un párrafo, porque me autorizó a hacerlo, del amigo y periodista que hace 14 años tiene un programa en Facebook que se llama Hablando Seguro y que es nada menos que Edgardo Guadaña. Ayer escribió unas palabras tan lindas y coincido tanto con lo que él escribió justamente que me autorizó a que yo lo pueda leer. Y quiero que me lo escuchen porque se van a dar cuenta que van a coincidir plenamente en estas palabras. Escribió Edgardo, en el mundo del seguro, donde la confianza es el verdadero capital, también la claridad y la honestidad no son valores opcionales, son pilares esenciales del mercado asegurador. Hablar claro no significa ser duro. Ser frontal no implica ser irrespetuoso. Por el contrario, la comunicación directa, bien ejercida, es una herramienta de construcción, no de ruptura. Quizás a muchos no le guste la frontalidad, pero no es hipocresía, solo es frontalidad de expresión, con respeto sobre un tema o una postura sobre una situación. Decir lo que corresponde en el momento oportuno y con el tono adecuado, que no significa quizás no poseer el fervor en el decir. Debe entenderse como una real escucha y voluntad para fortalecer vínculos. Sin duda, evita malentendidos y eleva el nivel profesional de toda la cadena, desde el productor de seguros hasta la compañía y fundamentalmente hacia el asegurado. Ahora bien,
La honestidad también exige algo más difícil: hacerse cargo. Repito, ahora bien, la honestidad exige algo más difícil: hacerse cargo. Reconocer errores, asumir responsabilidades y corregir a tiempo no debilita la imagen profesional, sino que la consolida. Porque en un mercado donde abundan a veces las excusas o la búsqueda de la culpa del otro, la coherencia marca la diferencia. El verdadero desafío es aceptar la frontalidad con respeto y debe abrir puertas. Construyamos en todo el ámbito, y en el del seguro no es ajeno, un real espacio donde prime la palabra responsable, el diálogo sincero y el compromiso real. Porque al final del día no se trata en el mercado asegurador solo de pólizas y primajes. Se trata de confianza y relaciones humanas. Te felicito, Edgardo, y quería hacerlo llegar porque seguramente muchos te lo han visto en tu programa y yo lo hago a través de este también humildemente, porque nos une aparte en común unas cuantas ideas en las que coincidimos. También sufrimos esto, que es la falta de respuesta cuando nosotros pedimos el apoyo para poder hacer estos humildes programas, que a lo mejor, en el caso de él, estamos hablando 14 años, y en el caso mío simplemente abre la puerta para que vos, fundamentalmente que estás en el interior y que no tenés con quién hablar, porque a lo sumo haces un llamado telefónico para reclamar a una compañía, a veces tenés que escribir un mero ticket. ¿Y cuándo podés hablar realmente, salvo con algún regional, de lo que vos creés que se debería mejorar? Pero ¿cómo no aprovechás esta oportunidad que te estoy dando yo de que me digas, Bernardo, quiero hablar, quiero decir algo? No de repente para contarme un problemita que tuviste exclusivamente con una compañía que no te respondió, pero sí para poder mejorar todos. Espero que reaccionemos, espero que nos puedan apoyar, sobre todo a las prestadoras y a los brokers por los cuales uno trabaja y cree que lo mínimo que necesitaría es tener el apoyo para saber que de esta humildad de la que le hablo, yo, Bernardo Kraveski, estoy tratando de generar un mercado asegurador mejor. Si está bien, seguiremos luchando por eso. La fuerza que me pueden dar es con el apoyo. Les quiero mostrar algo mientras esperamos a nuestros invitados, porque yo he armado un grupo de WhatsApp en donde hay ya cerca de 150 productores solamente para que interactúen entre sí. Ahí no hay publicidad, ahí no hay gente que pone a lo que está ofreciéndole al mercado, sino interconsultas. Muchachos, ¿alguno me puede asesorar sobre esto? Muchachos, ¿quién trabaja con esta compañía? Estoy orgulloso que 150 productores estén todos los días tratando de zanjar sus dudas, que las pueden zanjar también, por supuesto, con su organizador o con su compañía, pero lo están haciendo entre colegas, demostrando solidaridad. Quiero que vos también te unas. Esos grupos por WhatsApp son hasta de 250 personas. 100 productores más de seguro quiero que formen parte de ese grupo. Ahí les muestro de qué se trata. Atención productores asesores de seguros, te invito a formar parte de un grupo de WhatsApp. Hasta ahora somos más de 160 personas de todo el país para consultar tus dudas, pedir algún consejo, leer las novedades del mercado, un grupo con el único objetivo de ayudarse entre colegas. Solo tienes que escribirme y decirme agregame al grupo. Quiero llegar a que seamos 250 aspirantes, noveles y productores de seguros y gente vinculada al mercado asegurador. Bienvenida. Demostremos que podemos interactuar y generar una comunidad con los mismos objetivos. Muy bien. Además, me olvidé de decir una cosa. Estoy hablando con muchos, pero muchos, productores noveles. Productores que tienen a lo mejor una matrícula recién otorgada o a lo mejor ya tienen 6 meses, un año de actividad. Y lo digo con total respeto a cada uno de ellos. Basta de abrir códigos a mansalva. Basta, señores también organizadores, que están abriéndole código a los productores que ya tienen más códigos que un broker.
Y eso genera problemas, porque después las compañías, en este momento más que nunca, están dando de baja códigos, están llamando a los organizadores para decirle: tenés 20, 30, 50 o 100 productores que no tienen actividad o la actividad es nula. ¿Por qué? Porque ese productor a lo mejor tiene 20, 30, 50 o 100 pólizas y la tiene distribuida en 10 compañías. Y no son compañías que tienen distintos nichos, porque ahí sí lo aceptaría, sino que tienen 3 autitos en una, 4 en el otro, 7 en el otro, y esa no es la forma en que el mercado asegurador nos pide que nosotros generemos para cada una de las compañías. Por eso después le estamos dando la razón cuando las compañías de seguro salen en forma, para mí, que no corresponde, a vender en forma directa al asegurado. Incluso con, y lo digo yo, esto no lo dice nadie, porque hay compromisos con las compañías, ¿no? Bueno, hay compañías de seguro que están saliendo al mercado con tarifas más bajas que las que tiene el productor asesor de seguros en su oficina. Entonces no digamos después que el productor asesor de seguros es el principal canal. Muchas dicen que lo derivan al productor. O sea, nosotros salimos, vendemos en directo, pero si viene un cliente a comprar, se lo pasamos al productor. Posiblemente haya algunas que la hagan, pero no todas. Esto es lo que nos diferencia. Y no lo estoy diciendo para criticar, lo estoy diciendo para mejorar, para que no haya hipocresía, para que lo que se hable sea la realidad. También alguien tiene que tomar cartas en el asunto, porque en el interior del país, sobre todo en la zona norte, está habiendo todavía oficinas abiertas en donde de un lado hay un cartel que dice carnicería y del otro dice seguros, en donde hay gente que no está matriculada, en donde hay gente que está dando recibos personales y hay gente que el otro día me mandaron con recibos de federal. Esto es un delito, no es un mal ejercicio de la profesión, porque ahí ni siquiera debe haber profesionales, y si los hay, vaya que hay que tomar cartas en el asunto. La super dice que no le corresponde, las organizaciones intermedias tratan de hacer lo que puedan, pero yo no voy a hablar porque no quiero mejor hablar ni de APAS, ni mucho menos de FAPASA, en donde le mando un WhatsApp y no lo responden, donde cuando le pido el apoyo, a lo mejor para este programa, no es que esté dolido, pero sí me llama la atención que no tengan la cantidad de productores asesores de seguros como socios. Acá podemos difundir las actividades que hacen. Acá justamente pueden decir lo que los productores no saben, tantas cosas que hacen. Pero bueno, cuando les digo de poner una publicidad, ¿sabe lo que me dicen? Y estamos pintando y no tenemos a lo mejor el presupuesto como para hacerlo. Y les quiero mostrar lo que sale una publicidad en este programa. Ya regresó Radio Seguros TV, la voz del productor asesor de seguros de todo el país. Todas las semanas estaremos acompañando a los productores diciendo las cosas que en ningún otro lado se animan. No competimos con nadie, pero somos diferentes. Por eso te invitamos a sumarte como auspiciante del mismo. Estamos ofreciendo la publicidad más barata y accesible del mercado asegurador para llegar directamente a todos los productores del país. Planes promocionales solo por este mes. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, y ya tengo el gusto porque lo veo conectado desde México, alguien que les dije en mi presentación que tengo el honor de haberlo conocido allá por el 2020 cuando inició Radio Seguros TV, y siempre su generosidad, su pasión, en definitiva, por el mercado asegurador desde la Ciudad de México. Él es, además de productor asesor de seguro, un excelente docente, prepara alumnos para poder rendir sus matrículas, sus exámenes, para convertirse en lo que llaman allá en México agentes de seguros, y además es un excelente escritor. Tiene 2 o 3 libros que se los aconsejo a todos porque son realmente excelentes. Por eso, ya mismo le doy la bienvenida a nuestro amigo Raúl Carlón Campillo desde México. Buenos días, Raúl. Buenos días, Bernardo. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí en Radio Seguros, ahora en esta nueva temporada. Y bueno, pues con mucho entusiasmo de pues dar todo lo que sea necesario en beneficio de este querido sector asegurador a nivel mundial y particularmente en cada uno de nuestros países, mi estimado Bernardo. Correcto. Bueno, desde ya entonces nuevamente el agradecimiento y el honor. Extrañaba mucho poder hablar así en directo,
porque escucharlo a usted es realmente gratificante. Y aparte, hay muchas cosas que nos unen, porque muchos dicen, y, pero a lo mejor la realidad de México no es la misma que Argentina, pero hay muchísimas cosas en común y este programa lo que busca justamente es que reaccionen las partes, fundamentalmente el productor asesor de seguros, que vaya si es una parte importante como para generar sobre todo la conciencia aseguradora que tantos pregonamos. Por eso en el primer programa me tomé el atrevimiento y con su autorización de poner un pequeño segmento de seguros de retiro que es tan importante y que tanto se habla aquí en la Argentina. Y por el otro lado le pregunté, antes de esta charla entre amigos, Raúl, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo podemos llegar a qué punto? Y bueno, usted me mandó un poquito un resumen y sobre eso queremos hablar. Es sobre todo el papel que toca cada una de las partes, desde la superintendencia, las organizaciones intermedias, las compañías de seguro, el productor aseguro, el productor asesor y, por último, desde ya, el asegurador. Así que con todo gusto, yo lo escucho. Gracias, Bernardo. Pues sí, realmente lo que nos une a pues, todo el sector en el planeta, con independencia de las latitudes donde nos encontremos, es este concepto del seguro como tal. Y seguramente en todo el mundo, en todos los países, existe una superintendencia que regula a las aseguradoras. Existen instituciones de seguros que están autorizadas por las autoridades hacendarias o las autoridades o los ministros de Hacienda de cada país. Y pues existen productores asesores, es decir, vendedores, personas que nos dedicamos a esta apasionante materia de asegurar cosas y personas, y existen asegurados. Entonces, lo que nos une es precisamente todo este entramado asegurador que se replica en todas las latitudes del planeta. Pero tal vez lo que nos distingue de algunas latitudes en donde el seguro ha avanzado a niveles mucho mayores que en las latitudes latinoamericanas es precisamente en ese concepto que usted menciona de la conciencia aseguradora. Y tratando de definir lo que es la conciencia aseguradora, pues me atrevería yo a comentar que la conciencia aseguradora se centra en un concepto que estamos acostumbrados a utilizar y a escuchar como asesores de seguros, como aseguradores en el mundo. Hablamos de riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, pues parece que ese concepto no queda del todo claro en las personas que visitamos. Y eso es lo que no ha permitido que la conciencia aseguradora en la población avance a los niveles que tiene en otras latitudes para que las personas tomen una decisión que le corresponde únicamente a ellas para resolver un problema que todavía no ocurre. Y entonces nos enfrentamos a dos aspectos que, según mi apreciación, es la parte central de la actividad que desarrollamos en el sector. El primero es traducir ese concepto del riesgo en pérdida, porque lo que realmente ocurre cuando el riesgo se manifiesta es que llega una pérdida de un bien, una pérdida de la salud o inclusive una pérdida de la propia vida. Y eso se traduce en una afectación económica que es precisamente lo que hace el contrato. El contrato de seguro es un contrato de capital, porque lo que se compra en ese contrato es dinero. Y con ese dinero yo puedo reparar o reponer el bien que aseguré o pagar una cuenta hospitalaria o incluso jubilarme o pagar la educación de los hijos o que mi familia siga teniendo el ingreso que yo llevaba cuando estaba vivo. Entonces, traducir el concepto de riesgo en pérdidas es el primer desafío que enfrentamos los agentes o los productores asesores de seguros cuando enfrentamos al cliente.
Pero el segundo es el momento en el que nos encontramos. En virtud de que hablar de un riesgo que todavía no ocurre nos coloca en un presente que pues parece limpio, parece tranquilo, porque no hemos enfrentado la pérdida. Esa pérdida se ubica en el futuro, pero tenemos que lograr que esta persona que estamos visitando, con la que nos estamos entrevistando, tome una decisión en el presente para un evento que puede ocurrir en el futuro y que puede desestabilizar su situación económica. Y yo creo que es precisamente ahí en donde estos dos conceptos, el traducir el riesgo en pérdida de dinero y en ubicar al asegurado, al cliente, en una decisión que debe tomar hoy para eventos que todavía no ocurren, es el principal desafío. Sin embargo, las entrevistas o los modelos de entrevista que solemos desarrollar, pues nos llevan más a aspectos técnicos en donde hablamos de coberturas, de exclusiones y de una serie de terminajos que en muchas ocasiones el cliente no comprende y precisamente por no comprenderlo decide postergar la decisión. Si pudiéramos concentrarnos en traducir el riesgo en pérdida y en traducir ese futuro que todavía no ocurre en decisiones que tomemos en el presente, pues tal vez lograríamos acercar un poco más ese desarrollo de la conciencia aseguradora en la población de cada uno de nuestros países, mi estimado Bernardo. Perfecto, tal cual. Justamente en el primer programa, yo me tomé el trabajo y el desarrollo de hablar de cada uno de los estamentos que forman parte del mercado asegurador. Y hace 5 minutos, antes de que usted intervenga, hablaba de hacerse cargo cada uno de lo que nos corresponde, de lo que podemos hacer en virtud de mejorar este mercado asegurador. Hay quienes, Raúl, estaba diciéndolo también en mi editorial, están tomando por otros caminos porque son productores nobles que a lo mejor recién recibidos o llegan a los 6 meses o a un año, equivocaron porque tomaron esto como una actividad, en primer lugar, secundaria, y ya se están dedicando a otras actividades porque creían que a lo mejor esto era tan sencillo que ni siquiera se capacitaron, y entonces hay muchísimos de estos productores y desgraciadamente hay muchísimos organizadores que les abren código, lo decía recién, sin pelos en la lengua, aunque me traiga problemas. Y ayer hablé con 2 o 3 productores de seguros que deben tener meses nada más en la actividad, y cuando le pregunté con qué compañías trabajaba, le dije, mejor decime con la que no trabajás porque tenés más compañías abiertas, código, que nosotros como broker que tenemos 30. Entonces, ese es el mal asesoramiento, no le echo la culpa al productor. Parte, por supuesto que sí, pero él está mal asesorado porque lo primero que le dije, no te puedo abrir código en ningún lado. ¿Cuántas pólizas deberías tener para tener estos códigos abiertos? Entonces, la compañía lo que está haciendo, Raúl, en Argentina, sobre todo las compañías más importantes, las 10 o 20 que liberan el ranking, que le aclaro que hay un acaparamiento, ya están en el 70%, está en manos de las compañías que prácticamente están en el 10º o 15 lugar. O sea, hay un achicamiento del mercado desde ya. Bueno, esas compañías desde ya no son sociedades de fomento, porque el productor cree, bueno, las compañías están para pagar, ¿sabe la cantidad de que se paga? ¿Alguien dice en algún lado lo que se paga? Porque en la Argentina usted habla con cualquiera de mis amigos personales inclusive, y ellos creen que las compañías de seguro no pagan nada, siempre buscan la excusa para no pagar, y han pagado fortunas, y nadie, ni la superintendencia, ni las sociedades, ni las organizaciones intermedias, nadie que pueda tener un medio como para decir todo lo que sí se paga para sacar ese mito de que las compañías no pagan, primer tema. Y segundo, limpiar, aunque nos duela, limpiar que lo están haciendo las compañías de primer nivel, aquellos productores que no toman esto como una profesión, como algo, no como una actividad para ver si el día de mañana, y no le dedican tiempo, y pasan los meses, y resulta que nos llaman de las compañías y nos dicen, tenés 50 códigos abiertos que no tienen ni 5 pólizas cada uno. Entonces, hacerse cargo de cada uno. Pero, yendo un poquito más específicamente a lo que usted hablaba del riesgo, en la Argentina también hay un mito que la está teniendo el productor asesor de seguros,
Estoy escuchando cada vez más que por la situación económica me llaman y me dicen, la gente no puede pagar. El seguro está caro y no puedo yo aceptar que me digan que un seguro está caro cuando hoy vale, para llevarlo a dólares, vale $30 una responsabilidad civil. Y le pregunto, ¿tenés idea que está cubriendo 260 millones de pesos argentinos, que estará a lo mejor alrededor de $150.000 o $200.000? Una RC, y vos me estás diciendo que es caro eso. En la Argentina seguramente hay gente que a lo mejor hoy le está costando pagar la luz, el gas e inclusive la comida diaria. Pero también hay que entender que las compañías de seguro están vendiendo para cubrir un riesgo y para pagar mañana si existe un siniestro. Ese siniestro que usted dice que no ocurrió, en la Argentina no le ocurrió a la persona que va a tomar el seguro, pero sí ocurrió. Yo recuerdo en el 2020 o en el 2022 cuando hablaba con usted, que usted me hablaba de México, que es un país que tiene a lo mejor algunas situaciones climáticas que en la Argentina no las tenemos, pero sí han pasado, Raúl, en estos años, fenómenos climáticos que han dejado 1.500 autos en una ciudad pequeña debajo del agua. Bahía Blanca, por ejemplo, es una ciudad que tuvo, en este momento mismo, hay fuertes inundaciones en Chaco, en Santiago del Estero, y de repente se encuentra un productor con que tiene a lo mejor 500 autos debajo del agua, o eventualmente algunos seguros que no pudimos tomar porque son zonas de alto riesgo de agro, donde hay vientos, donde hay otros fenómenos climáticos. Para eso está un maestro que es un liquidador en la Argentina, que es Ernesto von der Heimen, que trata de meterle en la cabeza al productor que tiene que hablar con la gente, que sí te puede pasar. Incendios no hablemos. Yo a veces tengo, a propósito, publico en el Facebook, digo, ¿ve que se puede incendiar una casa? Porque pareciera que a mí no me va a pasar. Y entonces el productor no sale del auto, Raúl. Seguimos hablando lo mismo que hace 5 o 6 años atrás. Pescan todos en el Río Rojo. Hay 15 millones de autos asegurados, cosa que sé que en México, ahora usted lo va a decir, hay menos conciencia aseguradora porque creo que hay un parque de un 30% cuando el seguro es obligatorio. Bueno, en la Argentina, motos, no hablemos, pero autos, están únicamente trabajando en este momento el mercado asegurador el 70%, hay un 30% que está trabajando sobre seguros de retiro y que yo me saco el sombrero, que están trabajando sobre, ¿cómo se llama? Todos riesgos operativos, trabajan con fábricas, con industrias, que también muchachos tienen necesidad de hacer un seguro. Muchas veces mal asesorados, porque le digo, pidan esas pólizas, porque muchas veces para abaratar el seguro, las sumas aseguradas son ridículas. Y cuando uno se encuentra con eso, el cliente le dice, ¿cómo? No me dijiste, sí, te está cubriendo el seguro de incendio que vos tenés un hotel y te sirve para pagar una ventana nada más. Entonces, eso es lo que hay que cambiarle la idea, porque dice, no, pero es muy difícil. Y sí, no hay nada fácil, y están todos vendiendo los seguros obligatorios. Cuando, ni hablar, si yo le hago la pregunta, ¿cuántos de los propios productores asesores de seguros, ellos mismos tienen un seguro de vida, ellos mismos tienen un seguro de su hogar, que es un seguro que vale a lo mejor $10, $20? Después se llena un estadio cuando viene a tocar una banda del exterior, después pagan para ver el otro día la selección argentina contra una selección de Asia, $350 una entrada. No me digan que no tienen plata. No quiere decir, no soy necio, que la situación del país es la mejor, pero tampoco entremos en la idea de que no pueden pagar nada cuando en un seguro de retiro, hoy en la Argentina sabemos que están comprando una tranquilidad a futuro cuando el sistema jubilatorio van a pasar 30 años y no va a cambiar o podrá mejorar. Entonces ahí es donde debemos hacer hincapié. ¿Qué le parece? Sí, 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 completamente de acuerdo con usted, Bernardo. Realmente el tema de que el asesor entre a este sector asegurador como una actividad secundaria, pues tiene que ver con problemas probablemente locales de desempleo o de personas que no encuentran trabajo y no les queda otra más que aceptar una invitación para dedicarse a la promoción de seguros. Pero el que entra a seguros no es el mismo en donde el seguro entra en ellos. Hay una enorme diferencia entre entrar a seguros y permitir que seguros entre en mí, porque cuando seguros entra en mí, ya no me salgo. Me caso con la actividad, me caso con la profesión, me dedico a prepararme, a estudiar.
Y cuando me presento con un cliente con todo ese acervo de conocimientos que he venido desarrollando y adquiriendo, tomo una autoridad ante él que le genera confianza. Pero ¿qué confianza puede tener un cliente en alguien que acaba de empezar y que toma esta actividad como una actividad secundaria? Yo no le voy a confiar mi coche o mi casa o mi retiro a una persona que no sé si mañana va a permanecer en el sector. Y entonces es necesario que el propio sector, que las compañías, pues dediquen mucho más presupuesto que sí tienen y mucho más tiempo que deben de invertir en el desarrollo de los asesores. Y eso nos conduce al otro punto que usted mencionaba. Si los asesores se dedican a vender seguros de auto, es porque ese seguro es el más sencillo. Podríamos incluso decir que no es un seguro que necesite venderse, es un seguro que la gente compra. Entonces no hay una actividad de venta como sí la hay en otros ramos, en donde es necesario pues hablar de conceptos que comentamos al principio de esta charla. De manera entonces que el desarrollo de un productor asesor en seguros es una profesión, debe verse como una profesión. Y cuando se toma esa profesión con todo entusiasmo, entonces se adquiere una autoridad para poder hablar con todas las personas y que genere esa confianza para empezar a crecer en la cartera. Y finalmente, el punto de la conciencia nos tiene que llevar a descubrir o estar totalmente de acuerdo en que la promulgación de una ley no garantiza la conciencia aseguradora. En este país hay una obligación de tener asegurados los vehículos, pero 7 de cada 10 propietarios de automóviles no los ha movido esa ley para cumplir con la norma de asegurar el coche. Y ahí es en donde vemos esa falta de conciencia aseguradora. Y por otro lado, decir que el seguro es caro cuando el contrato te va a dar dinero que no tienes para pagar una pérdida que llegó con motivo del uso del coche o con motivo de cualquier otro riesgo como una inundación, un incendio o alguno de los fenómenos climatológicos que hoy van a formar parte de ese esquema de riesgos que todos enfrentamos. Bueno, pues si no tienes dinero para pagar $30, menos aún vas a tener dinero para pagar 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, $20,000. Entonces, el seguro nunca va a ser caro. Es caro si lo comparas con otro tipo de consumo. No se te hace caro pagar $400 o $200 por entrar a un partido de fútbol o $70 por entrar a un concierto de un grupo, pero se te hace caro pagar 30 o $40 por comprar capital para poder enfrentar una pérdida. Bueno, pues cuando un cliente dice eso, es un indicativo de que esa persona necesita desarrollar cultura, desarrollar conciencia aseguradora. Y la conciencia aseguradora difícilmente se puede desarrollar bajando precios. Bajando precios o centrar la venta en el precio del producto, creo que ha sido un error en pues muchas latitudes, particularmente aquí. Aquí decimos que el seguro médico es muy caro, sí, es muy caro. Hay gente que paga 900,000 pesos mexicanos por comprar un seguro, pero cuando entra al hospital tiene que pagar cuentas de 2 o 3 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está lo caro? Estás comprando un capital de 50 o 60 millones para pagar cuentas de hospital. Evidentemente, pues eso va a tener un costo. Entonces, esa conciencia aseguradora parte primero de todas las creencias que tiene el productor asesor, empezando porque él se convierte en el principal consumidor de su propio producto. Yo no puedo generar confianza si te pido que te asegures cuando yo no lo estoy. El cliente me va a decir, muéstreme su póliza para ver que usted efectivamente tiene esa conciencia. Y si yo no la tengo, pues ¿con qué autoridad le puedo pedir a una persona que compre algo que yo no he comprado?
Esa conciencia parte entonces desde dentro. Y cuando parte de dentro, pues se dimana hacia el exterior con mucha mayor facilidad. El papel que juegan las aseguradoras, las compañías, es un papel fundamental, empezando por la recluta de personas que cubren un lugar específico, generan 10, 15, 50 ventas y después se van. Y esos clientes se quedan huérfanos, no tienen quien los atienda. Eso genera desconfianza en el cliente porque yo no sé si la compañía contrata gente nada más para colocar pólizas o contrata gente para desarrollarla y para llevarla a un desarrollo profesional que me acompañe durante toda la vida de ese bien que aseguré o durante toda la vida mía y de mi familia, pues como personas, ¿no? Entonces enfrentamos un desafío muy interesante, es apasionante el sector asegurador en todas partes del mundo, pero creo que es todavía más apasionante en latitudes en donde esa conciencia aseguradora está en desarrollo. Si fuéramos a otras latitudes en donde la gente sabe que se tiene que asegurar, pues el trabajo de comercializar productos sería distinto. En latitudes en donde es necesario desarrollar conciencia, el trabajo se convierte prácticamente en un apostolado, estimado Bernardo. Es así, Raúl, porque, bueno, tengo entendido que en otros países del mundo a lo mejor cada persona tiene un promedio de 3 o 4 seguros, cuando en el nuestro creo que el promedio ese podría llegar a dar 1, 1,5. Y parten desde la idea de que, por supuesto, el seguro es un intangible y cuando nosotros decimos, bueno, no va a tener satisfacción en el momento porque no advierte lo que está pudiendo pasar, porque está tratando, es el que más necesita justamente. Yo cuando voy de un productor y me dicen, no, pero esta gente tiene un autismo, pero ese justamente es el que más necesita tener asegurado su bien, porque si se lo roban, si lo pierden, si tiene una destrucción, no lo va a poder recuperar nunca. A lo mejor un empresario que le robaron la camioneta va la semana que viene y aunque saque un crédito, pero la compra. Este otro pobre hombre no la va a poder recuperar. Y eso de que no suceden los hechos ambientales, como le dije, le acabo de contar 2 y les puedo decir miles de hechos que suceden. El tema es que a mí no me va a pasar. Y cuando me comentan, bueno, hablamos de un partido de fútbol o un recital donde pagan a lo mejor lo que pagarían un año entero de seguros, bueno, más allá de que a lo mejor son muchos jóvenes y que ni siquiera tienen bienes como para asegurar, yo lo que sí le digo, bueno, me dice, pero yo pago una comida y la disfruto, porque muchas veces yo hago la comparación y se ríen y le digo, mira lo que te sale un seguro es lo que vos comiste 2 pizzas en el mes. Y me dicen, pero las pizzas las consumí. Y el seguro, digo, bueno, esto es tan difícil de meter en la cabeza de las personas que hay que mostrarle con dolor. Yo a veces cuando vendo asistencias al viajero, le muestro a esa persona que está en el exterior y que tuvo un accidente y que no sabe a dónde recurrir. O que se murió, a lo mejor, desgraciadamente, alguna persona y tienen que recurrir al consulado porque no tienen forma, porque una repatriación valen $150.000. Y se gastaron 5 o 10.000 dólares en hacer un viaje y por no gastar $100 más no contratan una asistencia al viajero. Es realmente preocupante, pero para eso estamos todos los que estamos. Y también, así como hablamos de los Nobeles, sería muy irrespetuoso de mi parte no reconocer, Raúl, en Argentina, muchísimos productores que yo conozco y que los conozco personalmente o a través de las redes, que llevan 30, 40, 50 y hasta 60 años de profesión, a los cuales me saco el sombrero porque estaba papá, los hijos y ahora los nietos, porque continúan y son los que tienen esa pasión, los que llevan adelante y en definitiva les puedo asegurar, Raúl, son los que tienen la mayoría de las pólizas también, así como las compañías las tienen. Si yo hoy pregunto, y esto se lo he preguntado, no es una palabra de Bernardo, se lo pregunto a más de 20 ejecutivos de cuenta de compañía. Decime, de la cantidad de productores que vos tenés, ninguna compañía de seguro en la Argentina tiene menos de 2.000, 4.000, 9.000, 10.000, 12.000 productores de seguros. ¿Cuántos tienen 1.000 pólizas? Y me miran y me dicen, y no sé si llegamos al 10%, en algún caso podemos llegar al 20%. Entonces, ahí se da cuenta usted, ley de Pareto, muchas veces le dicen acá, en donde el 20 tiene... pero bueno, la idea nuestra y este humilde programa es
tratar de que cada uno de los, no es solamente el productor asesor de seguros, también la superintendencia, porque es gubernamental, tiene que tomar cartas. Yo no veo ninguna acción, no veo, hablan de que el seguro es muy importante, tampoco se dan cuenta cuando le hago una nota a algún productor, le digo, ¿qué es para vos ser productor asesor de seguros? Y ellos se ven como si fueran, y sin desprestigiar a nadie, como si fuera un vendedor de un kiosco, como si fuera, no entienden la función social que están cumpliendo, que es preservar el patrimonio de ese tercero que viene, que va a estar agradecido el día que le suceda un siniestro y venga, me diga, gracias a Dios que tenía un seguro, porque si no, no sé qué haría, porque no podía continuar con su vida, o a lo mejor una persona que es superstite porque falleció el marido, y así podríamos estar toda la mañana. Pero esto es lo que yo decía recién, hacerse cargo cada uno de la función que corresponde. No vamos a poder cambiar el mundo en 2 días, pero gente que llevamosle la pasión, lo vamos a seguir pregonando porque no nos queda otra y porque, en definitiva, Raúl, lo que está pasando hoy, más que nunca, es que el mercado es el que está llevando a que los productores se den cuenta que los que no son profesionales, los que no quieren participar, porque nosotros hacemos capacitaciones permanentes y nos cuesta una enormidad poder, no puedo porque a las 10 de la mañana estoy trabajando, no, si lo hacemos a las 7 de la tarde porque tengo que llevar a la nena al dentista, porque, o sea, piden que los capacitemos y cuando hacemos las capacitaciones no podemos juntar 10 productores que quieran escucharnos. Es una lucha, pero igual nadie nos va a poder ganar porque para nosotros es una pasión, lo seguimos adelante y bueno, usted mismo como docente y como persona que está todos los días con el tema y ya lleva 45, ¿no? 46 años cumplimos este año, Bernardo, en este sector, aquí en México, en donde, bueno, pues tenemos más de 100 compañías de seguros, tenemos cerca de 70,000 productores asesores certificados ante el ministro de Hacienda, ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El sector paga 1,500 millones de pesos mexicanos diariamente de siniestros entre coches, casas, gastos médicos, vida, etcétera. 1,500 millones de pesos diarios. En dólares aproximadamente, para que acá en Argentina lo entiendan, aproximadamente. Aproximadamente son 500,000. Un tercio. Es una cantidad monstruosa de dinero lo que se paga todos los días. Hemos llegado el año pasado a 1,045,000 millones de pesos de primas captadas. 1,000,000,000 es aquí en México, millón de millones. En dólares estamos hablando cerca de 750,000 millones de dólares. Es una cantidad monstruosa de dinero lo que se captura. Y somos el tercer inversionista de papel gubernamental, porque las reservas de las compañías de seguros se tienen que invertir en obligaciones del propio gobierno. Somos el tercer inversionista de papel de gobierno, de certificados de la tesorería, de bonos de desarrollo gubernamental, etcétera. Somos un sector muy fuerte, muy sólido, pero en penetración de mercado estamos en pañales. Solamente el 20% de la población tiene algún tipo de seguro y somos 135 millones de habitantes en este país, Bernardo. Bueno, por último, ahí le hago la comparación. 135 millones México de habitantes. Argentina debe andar entre 45 y 47 millones. O sea, estamos hablando una tercera parte. ¿Cuántas compañías de seguro me dijo que tienen ustedes? 103. Bueno, Argentina tiene 190, Raúl. 190 compañías, de las cuales en estos últimos años han desaparecido más de 20. Ahora hay un montón de compañías que están con prohibición de emitir, con inhibiciones, y los mismos integrantes de esas compañías aparecen con unos nombres insólitos por debajo, con testaferros, abriendo otra compañía, otro tema que también es gravísimo. Y por el otro lado, usted me dijo que son 70,000 los agentes matriculados. Bueno, en Argentina ya estamos por el 110,000, 112,000 matrículas, de las cuales yo calculo que debe estar en actividad por fallecimiento, por deserción. Calculo que debe haber más de la mitad de productores trabajando.
de los cuales, repito, con todo respeto, debe estar la producción en el 10% de los productores. El 90% no llegan no sé, porque hoy para vivir en la Argentina necesita 500 pólizas. Es un número que lo hicimos siempre entre todos. Dijimos, mínimo, si no tiene 500 pólizas no puede ni siquiera vivir, no puede pagar un alquiler. Pero bueno, será un tema para desarrollar en el futuro. Y también, por último, Raúl, combatir el flagelo más grande, por lo menos aquí en la Argentina, que son dos. Uno es, por supuesto, la siniestralidad, en lugares que asustan, siniestralidad real y fraude, verdaderas organizaciones delictivas que trabajan, los famosos rompehuesos o con certificados de defunción truchos o eventualmente con autos o lo que fuera, haciendo maniobras delictivas de las cuales algunas ya se desbarataron, porque eso ya estamos hablando de un tema penal, ¿no? Por el otro lado. Sí. Uh-huh. Ese es un flagelo. Y el otro flagelo en algunas localidades del interior del país, algunas zonas, es la alta judicialidad y los intereses que ponen los jueces hacen los números que para las compañías son realmente calamitosos. Han tenido que sacar algunos nichos, han tenido que decir, esto no lo podemos cubrir, o el otro día me llevé la sorpresa estando con una persona que lleva 42 años en el mercado y me dice, en la Patagonia no. ¿Por qué? Porque la judicialización ahí y los intereses que ponen los jueces hacen que cada sentencia tenemos que vender 50.000 pólizas para poder cubrir un siniestro de este tipo. Y eso sucede. Lo que yo me pregunto, si yo viviera en México y usted me dice el 30%, usted sale y encuentra su auto dentro de 10 minutos que está chocado por alguien. O eventualmente sale y tiene la mala suerte que alguien... Esa persona que no está asegurada, si es insolvente, ¿qué penalidad tienen? Nada, ninguna. O sea, usted le tiene que decir disculpe o matarlo. Sí. Lamentablemente, el problema de que el 70% de los vehículos no traigan una cobertura de responsabilidad civil, de RC, es claro, que el 30% que sí la tiene que hacerse cargo de su propio golpe cuando él no tuvo ninguna culpa porque el otro no traía seguro. Entonces, le seguimos cargando al que sí se asegura la responsabilidad que no le corresponde. Y eso es una omisión monumental de las autoridades, porque si el seguro es obligatorio, habría forma de recoger los coches que no están asegurados, guardarlos en un corralón y únicamente permitir que salgan de ahí cuando presenten la póliza. Pero se han negado las autoridades a actuar de esa forma porque las hace ver autoritarias, cuando en este país cambiaron todo el sistema judicial en un acto de auténtica autoridad. Entonces sí son autoritarios para una cosa, pero para lo que necesitan ser autoritarios no lo son. Y eso sumerge a los que tienen conciencia, a los asegurados, pues en pérdidas que no tendrían por qué pagar ellos. Porque el hecho de que yo tenga que pagar el golpe que me dieron a mí, me obliga a pagar un deducible. Ese deducible no tendría por qué pagarlo si el responsable de lo que ocurrió en mi coche trajera seguro, porque su seguro pagaría los daños de mi coche y yo no tendría por qué pagar un solo centavo. Pero bueno, tenemos mucho campo de desarrollo aquí en el sector. Así es, estimado Bernardo. Es la realidad. Y por último, bueno, yo le decía que aquí aparentemente entonces tenemos mejor conciencia aseguradora en lo que se refiere al auto, más allá de que hay un montón de aseguradoras que están en el tembladeral y que ningún abogado quiere tomar un caso, y entonces tener un seguro, que es un papel firmado, que ahí sí nos hace quedar mal al resto, y cuando sucede el siniestro, pagar es una odisea, es un problema. Y por último, Raúl, a sí lo dejamos para abierto todos estos temas porque la verdad que da para mucho más, el tema de que las compañías de seguros, frente al desistimiento firmado ante un fraude, no quieren llevarlo al terreno de la judicialidad. Y lamentablemente en la Argentina, si algo no es punitivo y que duela,
A mí me han llegado ahora un par de multas de la ruta, que inclusive dudo que sean reales, pero como son dolorosas los montos, creo que me voy a cuidar más ahora cuando vaya por una ruta. Y en la Argentina, usted se roba las 4 gomas, la esconde en sus garajes, descubren que es así, la persona dice, bueno, disculpe, ¿dónde le firmo? Firma, desiste, y esa persona tiene 2 cosas que no se controlan en Argentina. Primero, la semana que viene va y hace el seguro en otra compañía. Total, en la próxima le vuelvo a robar las 4 gomas. Pero lo más grave, que eso que cometió, que se llama estafa, que se llama delito, que tiene una acción punitiva, al no hacerlo, al no llevarlo a cabo, porque las compañías dicen que es muy caro poder poner un abogado para que cuando yo digo, cuando vean tras la reja 10 personas, pero bueno, yo estoy muy iluso porque en un país donde dudan hasta de los políticos, de los gobiernos, y nunca se sabe en qué queda, y yo voy a pretender de que alguien que porque comete un fraude en una acción contra una compañía de seguro vaya preso. Acá hay gente que tiene 500 cheques rechazados y están todavía conduciendo programas de televisión, así que es muy iluso, pero mi obligación es decirlo. Yo cuando digo que este programa es distinto es porque nos animamos a decir cosas que otros no, que las dicen sí cuando tomamos un café, pero no las dicen acá por compromisos a lo mejor que gracias a Dios yo no los tengo. Así que, Raúl, yo le quiero agradecer un montón, usted sabe lo que lo aprecio, y seguramente vamos a hablar un montón porque esto da para largo, y sintamos que por lo menos, como decimos siempre y lo hemos dicho en las anteriores oportunidades, estamos haciendo lo posible por difundir. Si nos miraron 3, 5, 10, 500 personas, ya por lo menos nuestra conciencia está tranquila que estamos haciendo lo que podemos. Así es, Bernardo. No, el agradecido soy yo, el afecto está totalmente correspondido, le tengo un gran aprecio, un gran afecto y un gran agradecimiento por su confianza y sobre todo, pues aplaudo este esfuerzo que hace usted por tener un programa que le dé voz al productor, no a las compañías, no a las autoridades, al productor. Y eso seguramente va a tener un resultado magnífico en el corto o mediano plazo. Así es de que lo que podamos aportar, ya sabe usted que aquí en México tienen un amigo y muchísimas gracias por su confianza y por su amistad, Bernardo. Muy amable. Gracias a usted, muchas felicidades y nos estamos viendo pronto, Raúl. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, Bernardo. Hasta luego. Bueno, buenísimo. Qué honor, qué lindo que es hablar con gente con tanta autoridad. Raúl, a lo mejor es un poco humilde, pero además, como les dije, de productor asesor de seguro, además de hacer docencia, porque tuvo un ratito para poder regalarme a mí, pero ya mismo debe estar dando clases a alumnos para poder recibirse. Tiene 3 libros que yo les digo que si a alguno les interesa, me escriben por privado, les puedo asegurar que leerlos es maravilloso. Y por el otro lado, también siempre 46 años luchando por eso. Así que creo que nos extendimos un poco, pero fue un programa que a mí me llena de orgullo. Ojalá reaccionen todas las partes, ojalá podamos tener más apoyo y le dejo a ustedes 2 ofrecimientos de 2 servicios alternativos para todos aquellos que quieren tener ingresos extras o fidelizar a sus clientes. Aquí hay uno que son las asistencias y aquí hay otro que también son asistencias que ponemos a disposición de todos los productores asesores de seguros que les interesa. Atención, productores asesores de seguros, mandatarios, comercializadores de créditos, gestorías de todo el país. Estoy incorporando vendedores para una empresa internacional con presencia en Argentina que brinda los servicios de asistencias veterinarias a perros y gatos en todo el país. Sabemos que es muy caro cualquier atención veterinaria. Acá no solo es para emergencias sino para control y cuidado de tu mascota. Enormes ventajas a saber, sin límite de edad de la mascota, sin restricción de razas. Y lo más importante, aceptamos preexistencias, o sea mascotas con antecedentes de salud. 3 planes, que cubren veterinario online, y veterinario en su consultorio, incluso el mismo que hasta ahora atiende a tu mascota. Planes que cubren vacunas, desparasitación, operaciones quirúrgicas que sabemos son carísimas, internación, medicamentos, castración, limpieza dental e incluso baño del mismo.
análisis bioquímicos, estudios cardiológicos, oncología y nefrología. Pago con tarjeta de crédito, importantes comisiones y recurrentes, cobras todos los meses mientras el cliente pague. Por todo eso, la mejor manera de tener ingresos mensuales es esta: en 24 horas tendrás un link personalizado, para cotizar y vender, material, publicidad y asesoramiento. Escribime por privado o al mail. Atención productores asesores de seguros, mandatarios, comercializadores de créditos, gestorías de todo el país. Estoy incorporando vendedores para una empresa internacional con presencia en Argentina que brinda los servicios de remolque, grúa y asistencia mecánica a autos y motos en todo el país. Enormes ventajas a saber: sin límite de antigüedad del vehículo, sin fotos, solo datos personales y del auto o moto. 3 planes, que cubren hasta 1000 kilómetros lineales de servicio. Hoy un kilómetro de remolque o grúa tiene un costo de 5,000 pesos, saca el valor de un servicio e imagínate. Importante, aceptamos vehículos no solo particulares sino comerciales. Hasta 3.500 kilos, entran las camionetas hasta esos kilos, gastos de hotelería por una noche, traslado de acompañantes hasta 30 kilómetros, extracción del vehículo también los cubrimos. Aunque el seguro les brinde un servicio, nunca serán suficientes y lo más importante, garantizamos que el servicio llega dentro de los 90 minutos como máximo. Pago con tarjeta de crédito, importantes comisiones y recurrentes, cobras todos los meses mientras el cliente pague. Por todo eso, la mejor manera de tener ingresos mensuales es esta: en 24 horas tendrás un link personalizado, para cotizar y vender, material, publicidad y asesoramiento. Escribime por privado o al mail. Radio Seguro ya está sonando. Radio Seguro ya está sonando. La voz del productor va llegando desde el sur hasta el litoral. Un programa federal, es el espacio para opinar, proponer y también expresar toda la fuerza profesional de quien cuida lo esencial. Radio Seguro ya está sonando, se siente arriba, sigue elevando, de cada pueblo hasta la ciudad. Late seguro, late verdad. Radio Seguro